¿Alguna vez has sentido que el miedo intenta apoderarse de tu corazón justo cuando más necesitas confiar en Dios? Ese nudo en el pecho, esa inquietud silenciosa que aparece cuando el futuro es incierto y las fuerzas parecen agotarse. Hoy este mensaje es para ti. Antes de continuar, quiero invitarte, de forma sencilla y con el corazón abierto, a que te suscribas al canal, dejes tu like y escribas en los comentarios tu nombre y la ciudad desde donde estás escuchando este mensaje de Dios. Este gesto tan simple es una forma hermosa de decir: Señor, aquí estoy, quiero escucharte. Además, así ayudas a que este mensaje llegue a muchas más personas que también necesitan paz y esperanza. Y quédate conmigo hasta el final, porque al terminar este video voy a compartir una clave poderosa de transformación que puede cambiar tu vida, pero solo para quien permanezca hasta el último momento. Y si te dijera que el miedo que hoy te paraliza no tiene la última palabra, y que Dios ya ha preparado un camino de paz incluso en medio de la tormenta? A lo largo de la Biblia vemos cómo el miedo visita a los seres humanos una y otra vez, pero también cómo la confianza en Dios transforma el temor en fortaleza, la angustia en descanso y la duda en fe viva. Este mensaje no es solo una historia antigua, es una invitación personal para que aprendas a soltar el control, a dejar de luchar solo con tus fuerzas y a descansar en las manos de aquel que nunca llega tarde. Hoy descubrirás cómo la confianza en Dios puede calmar tu mente, fortalecer tu espíritu y renovar tu esperanza, incluso cuando todo parece oscuro. Permanece atento, porque lo que Dios quiere revelarte puede marcar un antes y un después en tu vida. A medida que el corazón se abre a esta verdad, es imposible no recordar que el miedo siempre ha sido una experiencia humana, incluso para aquellos que caminaron muy cerca de Dios. No es una señal de debilidad espiritual sentir temor. Lo verdaderamente decisivo es qué hacemos con ese miedo cuando aparece. Muchas veces intentamos ocultarlo, negarlo, luchar solos contra él. Pero la palabra nos muestra un camino distinto: llevar el miedo delante de Dios y permitir que Él lo transforme. Piensa en aquellos momentos en los que la incertidumbre parece más fuerte que la fe. La noche se vuelve larga, la mente no se calla y el mañana se siente amenazante. Así se sintieron también los discípulos cuando el viento azotaba la barca y las olas parecían anunciar el final. Ellos habían visto milagros, habían escuchado enseñanzas profundas, pero aún así el miedo los dominó. Y es ahí donde esta historia se vuelve tan cercana a nosotros, porque refleja exactamente lo que vivimos cuando las circunstancias nos superan. Jesús estaba con ellos, pero el temor les hizo olvidar esa verdad esencial. Cuando clamaron llenos de angustia, Él se levantó y habló al viento y al mar, y todo se calmó. Pero luego hizo una pregunta que atraviesa el tiempo y llega hasta hoy: ¿por qué tienen miedo? No fue una pregunta para condenarlos, sino para invitarlos a mirar más allá de la tormenta y recordar quién estaba con ellos. Esa misma pregunta resuena ahora en tu interior, no como reproche, sino como un llamado amoroso a volver la mirada hacia Dios y confiar, incluso cuando no entiendes lo que está pasando. El miedo tiene la capacidad de nublar la memoria espiritual. Hace que olvidemos las veces que Dios ya nos sostuvo, las puertas que ya abrió y las batallas que ya peleó por nosotros. Por eso la confianza no es solo un sentimiento, es una decisión diaria. Es elegir creer que Dios sigue siendo fiel, incluso cuando las emociones dicen lo contrario. Es aprender a descansar en sus promesas cuando la lógica humana solo ve peligro. En la Biblia también vemos a personas que enfrentaron miedos profundos y aprendieron a confiar paso a paso. Abraham dejó su tierra sin saber a dónde iba, guiado únicamente por la voz de Dios. Moisés tembló ante la idea de hablar frente a Faraón, sintiéndose incapaz y pequeño. David sintió miedo al enfrentar a un gigante que parecía invencible. Ninguno de ellos estaba libre de temor, pero todos descubrieron que la confianza en Dios es más fuerte que cualquier amenaza. Y aquí hay una verdad que calma el corazón: Dios no espera que seas valiente para amarte o para ayudarte. Él se acerca precisamente cuando estás frágil, cansado y asustado. La confianza se construye cuando reconoces tus límites y permites que Dios sea tu fortaleza. Cada vez que eliges orar en lugar de desesperarte, cada vez que decides esperar en lugar de rendirte, algo en tu interior comienza a sanar. Tal vez hoy tu miedo no venga de una tormenta visible, sino de una preocupación silenciosa: el futuro, la familia, la salud, las decisiones que pesan sobre tu alma. Dios ve todo eso. Él no es indiferente a tu angustia. Su presencia no elimina mágicamente los problemas, pero transforma la forma en que los enfrentas. Donde antes había ansiedad, empieza a nacer una paz que no depende de las circunstancias. Confiar en Dios es aprender a soltar el control poco a poco. Es aceptar que no tienes todas las respuestas, pero que Él sí.
Es entender que incluso cuando el camino parece incierto, Dios ya está allí. Y mientras avanzas en esta historia, tu corazón comienza a comprender que el miedo no es el final del camino, sino el punto donde la fe puede crecer y hacerse más fuerte que nunca. Hay un momento en el que el alma comienza a entender que confiar en Dios no significa que el miedo desaparezca de inmediato, sino que deja de gobernar las decisiones. Es como si el corazón aprendiera a respirar de otra manera, más despacio, más profundo, incluso cuando el entorno sigue siendo incierto. En ese punto, la fe empieza a actuar no como una emoción pasajera, sino como un ancla firme que sostiene la vida cuando todo parece moverse. La Escritura nos muestra que este proceso casi siempre ocurre en el silencio, lejos de los aplausos y de las soluciones rápidas. El profeta Elías, por ejemplo, conoció el miedo de una forma muy humana. Después de haber visto el poder de Dios manifestarse de manera extraordinaria, huyó al desierto agotado, con el corazón oprimido y deseando rendirse. No fue la amenaza en sí lo que lo quebró, sino el cansancio acumulado, la soledad y la sensación de no poder más. Allí, en ese lugar de fragilidad, Dios no lo reprendió ni lo empujó con dureza. Primero lo dejó descansar, luego lo alimentó y finalmente le habló con una voz suave, casi imperceptible. Esa escena nos enseña que Dios no calma el miedo con gritos, sino con presencia. Muchas personas viven hoy algo muy parecido. No es un miedo repentino, sino uno que se fue formando con el tiempo. Decepciones, pérdidas, promesas que no se cumplieron como se esperaba. El corazón se acostumbra a estar en guardia, a anticipar lo peor, a protegerse de futuros dolores. Pero ese estado constante de alerta cansa el alma y apaga la confianza. Dios conoce ese desgaste interno. Por eso, una y otra vez, la Biblia repite palabras que parecen simples, pero son profundamente sanadoras. No temas, yo estoy contigo. Confiar en Dios implica aprender a escucharlo en medio del ruido interior. El miedo habla rápido, insiste, presiona. La voz de Dios, en cambio, suele ser serena y firme. No acelera el proceso, pero lo sostiene. Cuando decides confiar, empiezas a notar pequeños cambios. Ya no reaccionas con tanta desesperación, ya no te adelantas a sufrir por lo que aún no ha sucedido. Empiezas a vivir el día presente con más conciencia y menos ansiedad. También está la historia de José, quien pasó por traiciones, injusticias y largos años de espera. Tenía razones de sobra para vivir dominado por el miedo y el resentimiento. Sin embargo, incluso en los momentos más oscuros, Dios estaba trabajando silenciosamente. Lo que parecía abandono era, en realidad, preparación. Esa es una de las lecciones más difíciles de aceptar. Muchas veces Dios no quita el miedo cambiando las circunstancias, sino cambiando lo que está creciendo dentro de ti mientras atraviesas esas circunstancias. El miedo siempre intenta convencerte de que estás solo, de que nadie entiende lo que sientes y de que el futuro será peor que el presente. La fe, en cambio, te recuerda que Dios ya está en el mañana que tanto te preocupa. Él no improvisa soluciones, Él guía procesos. Cuando confías, aunque sea con dudas y temblores, estás diciendo, no entiendo todo, pero decido creer que Dios sigue siendo bueno. Hay una paz especial que comienza a manifestarse cuando aceptas que no necesitas tener todas las respuestas ahora. Esa paz no depende de noticias favorables ni de señales externas. Nace de la certeza de que Dios no te soltará a mitad del camino. Poco a poco, el miedo pierde fuerza porque ya no encuentra un corazón dispuesto a alimentarlo. En su lugar, comienza a crecer una confianza humilde, perseverante, que no presume de valentía, pero se apoya completamente en la fidelidad de Dios. Y así, sin darte cuenta, el temor deja de ser el centro de tu vida. Ya no define quién eres ni hacia dónde vas. La confianza empieza a ocupar ese lugar, guiándote con calma, recordándote que incluso en los días más frágiles, Dios sigue obrando, sosteniendo y preparando algo que aún no puedes ver, pero que llegará en el tiempo perfecto. Con el paso del tiempo, cuando la confianza empieza a echar raíces, el corazón descubre algo sorprendente. No todo miedo es una amenaza, algunos son una invitación a profundizar la relación con Dios, a dejar de vivir desde la autoprotección y comenzar a vivir desde la entrega. El miedo revela donde aún creemos que estamos solos, y justamente allí es donde Dios desea mostrarse más cercano. En la Biblia hay momentos en los que Dios permite que sus hijos enfrenten situaciones que parecen imposibles, no para quebrarlos, sino para enseñarles a apoyarse completamente en Él. El pueblo de Israel, al encontrarse frente a mar con el ejército enemigo detrás, quedó paralizado. No había salida visible.
El miedo se transformó en queja y desesperación. Sin embargo, Dios no estaba ausente ni indeciso. Aquel lugar de encierro era, en realidad, el escenario de una liberación que marcaría generaciones. El mar no se abrió hasta que dieron el paso, hasta que avanzaron aún con temor, confiando más en la palabra de Dios que en lo que sus ojos veían. Esto nos enseña algo profundamente sanador. La confianza no siempre elimina el miedo antes de actuar, muchas veces se manifiesta mientras avanzas a pesar de él. Esperar a no sentir miedo para confiar puede convertirse en una trampa silenciosa. Dios no te pide que seas invulnerable, te pide que camines con Él. Cada paso de fe, por pequeño que parezca, debilita el poder de temor y fortalece el espíritu. En la vida cotidiana, el miedo suele disfrazarse de prudencia excesiva, de control, de necesidad constante de certezas. Queremos garantías antes de movernos, señales claras antes de decidir, resultados visibles antes de creer. Pero la fe madura aprende a descansar incluso cuando no todo está resuelto. Aprende a decir, hoy confío, aunque no entienda, aunque duela, aunque no vea una respuesta. Dios trabaja mucho en los procesos invisibles. Mientras tú luchas con pensamientos inquietantes, Él está formando paciencia. Mientras el miedo te susurra que no podrás, Dios está desarrollando una fortaleza interior que no depende de circunstancias externas. Esto no significa que el camino sea fácil, sino que nunca es inútil. Nada de lo que enfrentas es desperdiciado cuando caminas con Dios. Hay momentos en los que el miedo surge de heridas del pasado, experiencias dolorosas que dejaron marcas profundas y que hacen que el corazón se cierre por protección. Confiar nuevamente parece arriesgado, casi peligroso, pero Dios no irrumpe con violencia en esas áreas. Él espera, sana con ternura, reconstruye con tiempo. La confianza en Dios no ignora el dolor, lo atraviesa con esperanza. En muchos salmos, vemos a personas que expresan su miedo con total honestidad. No lo esconden, no lo maquillan. Hablan de angustia, de lágrimas, de noches largas. Pero casi siempre esos clamores terminan con una afirmación de confianza. No porque la situación haya cambiado de inmediato, sino porque el corazón recuerda quién es Dios. Esa memoria espiritual es un refugio seguro cuando las emociones agitan. Con el tiempo, algo empieza a transformarse de manera silenciosa. El miedo ya no te empuja a huir, sino que te invita a orar. Ya no te paraliza, sino que te lleva a buscar dirección. Empiezas a reconocer que Dios no solo está interesado en resolver tus problemas, sino en caminar contigo mientras los enfrentas. Y esa compañía cambia todo. Así, la confianza se vuelve un estilo de vida, no una reacción momentánea, sino una postura del alma. Incluso cuando el camino sigue siendo desafiante, el corazón aprende a descansar, porque sabe que no camina solo. Dios va adelante, abre caminos donde no los ves y sostiene incluso cuando tus fuerzas parecen agotarse. Y en ese proceso, sin grandes anuncios ni señales espectaculares, el miedo va perdiendo su dominio, dejando espacio a una fe más profunda, más consciente y más viva. A veces la confianza comienza a consolidarse cuando entendemos que Dios no solo actúa en los grandes momentos, sino también en los detalles más pequeños de la vida. El miedo suele exagerar lo que podría salir mal, mientras minimiza todo lo que Dios ya ha hecho y sigue haciendo en silencio. Cuando el corazón empieza a percibir esa presencia constante, algo cambia en la manera de enfrentar cada día. Ya no se vive con la sensación de estar a punto de caer, sino con la certeza de estar siendo sostenido. Hay una escena profundamente reveladora en la historia de Gedeón. Él no se veía a sí mismo como un hombre fuerte. Al contrario, se sentía pequeño, inseguro y escondido. El miedo lo acompañaba mientras intentaba sobrevivir a un entorno hostil. Sin embargo, Dios lo llamó de una forma inesperada, no por lo que Gedeón sentía en ese momento, sino por lo que Dios veía en él. Esa llamada no eliminó el miedo de inmediato, pero encendió una chispa de confianza que fue creciendo paso a paso. Dios tuvo paciencia con sus dudas, respondió a sus temores y lo fue guiando con cuidado. Esa historia nos recuerda que Dios no se aleja cuando dudamos, Él se acerca para fortalecernos. Muchos corazones viven hoy como Gedeón, escondidos detrás de rutinas, responsabilidades y silencios, tratando de no exponerse demasiado por miedo a fracasar, a sufrir o a decepcionar. Pero Dios no define a las personas por sus temores actuales, sino por el propósito que ha sembrado en ellas. Confiar en Dios es permitir que esa visión divina tenga más peso que la percepción limitada que tenemos de nosotros mismos. El miedo también se alimenta de la prisa. Queremos soluciones inmediatas, respuestas claras y alivio rápido.
Cuando eso no ocurre, la ansiedad crece. Sin embargo, la fe madura aprende a esperar. No una espera pasiva, sino una espera llena de esperanza, donde el corazón se mantiene atento a la obra silenciosa de Dios. La Biblia muestra que muchas promesas tardaron en cumplirse, pero nunca llegaron fuera de tiempo. Cada retraso aparente tenía un propósito que solo se comprendía más adelante. En la espera, Dios trabaja profundamente en el interior. Nos enseña a escuchar, a depender, a discernir. El miedo pierde fuerza cuando dejamos de exigir control y aprendemos a confiar en el ritmo de Dios. Él no se mueve por desesperación, sino por amor y sabiduría. Aunque no siempre entendamos el proceso, podemos descansar sabiendo que nada escapa de sus manos. También hay miedos que nacen del sentimiento de culpa o de errores del pasado. Pensamientos que dicen que ya es tarde, que se ha fallado demasiado, que Dios se ha cansado. Pero la palabra revela una y otra vez que Dios es experto en restaurar lo que parece perdido. La confianza se renueva cuando comprendemos que su gracia es mayor que nuestras caídas. No es nuestra perfección lo que nos sostiene, sino su fidelidad. Con el tiempo, el corazón aprende a responder de manera diferente a las situaciones difíciles. Donde antes había pánico, ahora hay una pausa. Donde antes había pensamientos desordenados, ahora hay oración silenciosa. Esto no significa ausencia de lucha, sino presencia de Dios en medio de ella. Esa presencia trae una calma profunda, que no siempre se nota por fuera, pero se siente intensamente por dentro. La confianza en Dios va moldeando una nueva forma de vivir. Ya no se trata de evitar todo lo que genera temor, sino de enfrentar la vida con la certeza de que Dios camina a tu lado. Incluso cuando no ves el resultado final, sabes que no estás avanzando a ciegas. Cada paso tiene sentido, cada prueba tiene un propósito, cada lágrima es vista. Y así, casi sin darte cuenta, el miedo deja de ocupar el centro. No porque la vida se haya vuelto simple, sino porque el corazón ha encontrado un lugar seguro donde descansar. Un lugar donde la fe no niega la realidad, pero la atraviesa con esperanza. Un lugar donde confiar en Dios ya no es solo una decisión puntual, sino una convicción profunda que acompaña cada pensamiento, cada paso y cada nuevo amanecer. Llega un punto en el camino de la fe en el que el corazón empieza a comprender que confiar en Dios no es un acto aislado, sino una relación que se profundiza con el tiempo. Ya no se trata solo de acudir a él cuando el miedo aprieta, sino de aprender a vivir desde esa confianza incluso en los días tranquilos. Es ahí donde la paz comienza a hacerse más estable, menos dependiente de lo que suceda afuera y más arraigada en lo que sucede dentro. En las Escrituras encontramos la historia de Ruth, una mujer que enfrentó un futuro lleno de incertidumbre. Había perdido todo lo que le daba seguridad: su esposo, su tierra, su estabilidad. Podría haberse dejado dominar por el miedo y el desamparo, pero tomó una decisión que cambió su destino: confiar. No sabía cómo se resolvería su vida, no tenía garantías humanas, pero eligió caminar con fidelidad y esperanza. Dios no solo la sostuvo, sino que transformó su historia de pérdida en una historia de restauración. Esto revela algo muy profundo. Cuando confiamos en Dios, incluso nuestras decisiones más pequeñas pueden convertirse en semillas de bendición. Muchas veces el miedo nace de pensar que el futuro depende exclusivamente de nosotros. Esa carga es demasiado pesada para cualquier corazón humano. Dios nunca diseñó al ser humano para cargar solo con el peso de la vida. Por eso la confianza libera. Libera de la necesidad de preverlo todo, de controlarlo todo, de resolverlo todo ahora mismo. Confiar en Dios es aceptar que hay procesos que no te corresponden, batallas que pelea y tiempos que solo Él puede ordenar. Hay miedos que aparecen cuando la vida cambia de forma inesperada, cambios que no pedimos, caminos que no elegimos. En esos momentos, la mente se llena de preguntas sin respuesta. Pero la fe no siempre responde todas las preguntas. Muchas veces ofrece algo más valioso: la seguridad de que Dios permanece. Aunque el escenario cambie, su carácter no cambia. Él sigue siendo fiel, cercano y atento. El miedo también puede surgir cuando sentimos que nuestras fuerzas se están agotando. Cuando hacer lo correcto cansa, cuando esperar duele, cuando orar parece no traer alivio inmediato. En esos momentos, confiar en Dios significa seguir caminando aún con el alma cansada, sabiendo que Él renueva las fuerzas en el tiempo justo. No siempre lo hace de la manera que esperamos, pero siempre lo hace de la forma que necesitamos. Hay una enseñanza silenciosa que se repite a lo largo de la Biblia. Dios suele obrar de manera progresiva. La transformación interior no ocurre de golpe, sino poco a poco.
El miedo no desaparece de un día para otro, pero pierde poder cada vez que eliges confiar. Cada acto de fe, por pequeño que parezca, debilita las raíces del temor y fortalece la esperanza. Cuando miras hacia atrás, empiezas a notar que Dios ha estado presente incluso en los momentos que parecían vacíos. Situaciones que en su momento no entendías, hoy cobran sentido, no porque todo haya salido perfecto, sino porque Dios te sostuvo en medio del proceso. Esa memoria espiritual se convierte en una fuente de paz para el presente. Confiar en Dios también implica aceptar que no todo será cómodo. La fe auténtica no promete ausencia de dificultad, pero sí promete compañía. Dios no siempre cambia el camino, pero camina contigo. Y esa presencia transforma la manera en que enfrentas cada desafío. El miedo pierde su fuerza cuando deja de ser enfrentado en soledad. Poco a poco, el corazón aprende a descansar incluso cuando no hay respuestas inmediatas. Aprende a soltar lo que no puede controlar y a abrazar la certeza de que Dios sigue obrando, aunque no lo veas. Esa confianza no elimina los desafíos, pero te da una estabilidad interior que nada externo puede quitar. Y así, la fe se vuelve más profunda, más real, más vivida. Ya no depende solo de palabras o emociones, sino de una experiencia constante de caminar con Dios. El miedo ya no dirige tus pasos, la confianza comienza a hacerlo. Y en ese caminar diario, el corazón encuentra un refugio seguro, una paz que no se impone, sino que se instala suavemente, recordándote que, pase lo que pase, Dios sigue contigo y no te soltará. Cuando la confianza comienza a madurar de esta manera, algo muy profundo sucede en el interior. El corazón deja de buscar seguridad en lo externo y empieza a encontrar descanso en lo eterno. Ya no todo depende de lo que se ve, se oye o se logra. La fe se vuelve un lugar al que el alma puede regresar una y otra vez, especialmente cuando las fuerzas flaquean y el miedo intenta volver a ocupar espacio. La Biblia nos muestra que incluso personas cercanas a Dios enfrentaron momentos en los que el temor parecía demasiado grande. Pedro, por ejemplo, caminó sobre el agua mientras mantuvo su mirada en Jesús. No fue la tormenta lo que lo hizo hundirse, sino el instante en que el miedo desvió su atención. Ese detalle es clave para la vida espiritual. Aquello en lo que fijas tu mirada determina la fuerza que gobierna tu corazón. Cuando el miedo se convierte en el centro, todo parece amenazante. Cuando la confianza en Dios ocupa ese lugar, incluso lo incierto se vuelve caminable. En la vida diaria ocurre lo mismo. Las preocupaciones empiezan a multiplicarse cuando la mente se enfoca únicamente en los problemas. Cada pensamiento se vuelve más pesado que el anterior. Pero cuando eliges volver tu atención hacia Dios, no para ignorar la realidad, sino para interpretarla desde la fe, algo cambia. El problema no siempre se reduce, pero el peso que ejerce sobre tu corazón sí. La carga se vuelve compartida, y eso trae alivio. Hay personas que viven con un miedo constante a equivocarse, a tomar decisiones incorrectas y a arruinarlo todo. Esa presión interna paraliza y desgasta. Sin embargo, confiar en Dios también implica creer que Él puede guiar incluso tus pasos imperfectos. La Biblia está llena de historias de personas que no entendieron todo desde el principio, que cometieron errores, pero que fueron redirigidas por la gracia de Dios. Él no abandona a quienes caminan con un corazón sincero, aun cuando tropiezan. El miedo también suele aparecer cuando sentimos que hemos perdido el control de una situación importante. Y es ahí donde la fe ofrece una verdad liberadora. Nunca tuviste control absoluto, pero siempre has tenido un Dios que cuida de ti. Reconocer esto no es rendirse, es descansar. Es aceptar que hay manos más sabias sosteniendo aquello que te preocupa. En muchos momentos de la Biblia, Dios pide a sus hijos que recuerden. Recuerden lo que Él ya hizo. Recuerden su fidelidad pasada. Ese ejercicio espiritual fortalece la confianza presente. Cuando el miedo intenta convencerte de que esta vez será diferente, la memoria de la fe responde: Dios ya me sostuvo antes, y lo hará otra vez. No porque la vida sea predecible, sino porque Dios es constante. La perseverancia nace precisamente ahí, en esa confianza que no se apoya en resultados inmediatos, sino en la certeza de que Dios sigue obrando incluso cuando no hay señales visibles. Perseverar no es resistir con dureza, sino permanecer con esperanza. Es seguir avanzando sin prisa, sin huir, sin rendirse al temor. Hay una paz muy particular que se manifiesta cuando el corazón deja de pelear contra todo. No es una paz ruidosa ni espectacular. Es una calma profunda que acompaña incluso en medio de la lucha. Esa paz no viene de tener todas las respuestas, sino de saber en quién confías. Y esa diferencia lo cambia todo.
Con el tiempo, empiezas a notar que ya no reaccionas igual ante las dificultades. No porque te hayas vuelto insensible, sino porque aprendiste a llevar tus cargas de otra manera. El miedo puede tocar la puerta, pero ya no gobierna la casa. La fe ocupa el lugar principal, guiando pensamientos, decisiones y emociones. Así, la confianza en Dios se convierte en una presencia constante, no en un recurso de emergencia. Acompaña los días buenos y sostiene los días difíciles. Y en ese caminar continuo, el corazón encuentra algo que el miedo nunca pudo ofrecer: estabilidad. Una estabilidad que no depende de lo que pasa, sino de aquel que permanece. Y mientras esa verdad se afirma en lo más profundo del alma, la vida comienza a sentirse menos amenazante y más habitada por la esperanza. Conforme esa estabilidad interior se va afirmando, el corazón comienza a mirar la vida con una profundidad distinta. Ya no todo se interpreta como amenaza, ni cada dificultad como un anuncio de derrota. La confianza en Dios va educando la mirada, enseñando a distinguir entre lo que realmente pone en peligro el alma y lo que simplemente forma parte del proceso humano de crecer, madurar y aprender a depender. Hay una escena muy reveladora en la vida de Jesús, cuando se retira a orar y enfrenta momentos de profunda angustia antes de la cruz. Aunque conocía el amor del Padre y caminaba en perfecta comunión con Él, no estuvo exento del peso emocional y del temor humano al sufrimiento. Sin embargo, en lugar de huir, llevó esa carga a la oración. Allí no negó lo que sentía, pero tampoco permitió que el miedo decidiera por él. Esa actitud nos enseña que confiar en Dios no significa endurecer el corazón, sino abrirlo con honestidad delante de Él. Muchas personas creen que la fe auténtica elimina toda fragilidad, pero la Biblia muestra lo contrario. La verdadera fortaleza espiritual se manifiesta cuando, aun con el corazón sensible, eliges confiar. Cuando el miedo aparece, no lo conviertes en tu guía, sino en una señal que te recuerda tu necesidad de Dios. Esa transformación interior es profundamente sanadora, porque ya no luchas contra lo que sientes, sino que lo colocas en el lugar correcto. En la vida diaria, hay miedos que no gritan, sino que susurran. Temores al rechazo, al abandono, a no ser suficiente, a perder lo que se ama. Estos miedos suelen ser más persistentes que los evidentes, porque se esconden en pensamientos repetitivos y en actitudes defensivas. Pero la confianza en Dios va desarmando poco a poco esas estructuras internas. Te recuerda que tu valor no depende de la aprobación humana ni de la ausencia de problemas, sino del amor constante de Dios. Cuando esa verdad se asienta en el corazón, empiezas a relacionarte de otra manera con las personas y con las circunstancias. Ya no actúas desde la necesidad de protegerte todo el tiempo, sino desde la seguridad de saberte cuidado. Esa seguridad no te vuelve pasivo, sino más libre. Libre para amar, para intentar, para equivocarte y volver a levantarte sin quedar atrapado en el miedo. La perseverancia se vuelve entonces una consecuencia natural de la confianza. No perseveras porque seas fuerte, sino porque confías en que Dios no abandona lo que empieza. Incluso cuando el camino se vuelve largo y las respuestas parecen tardar, hay algo dentro de ti que se mantiene firme. No una rigidez tensa, sino una esperanza tranquila que te sostiene día tras día. En muchos momentos de la Biblia, las mayores transformaciones no ocurrieron de inmediato, sino después de largos periodos de espera. Personas que tuvieron que atravesar silencios, procesos y pruebas antes de ver cumplidas las promesas. Esos tiempos no fueron desperdiciados. Allí se formó el carácter, se fortaleció la fe y se aprendió a confiar más allá de los resultados visibles. Esa enseñanza sigue siendo válida hoy. Dios no se retrasa, Él prepara. Cuando el miedo intenta regresar con fuerza, la confianza ya no se sorprende. Aprende a reconocerlo, a no alimentarlo y a volver una y otra vez al lugar de descanso interior. Ese lugar no es una emoción, sino una relación viva con Dios. Una relación que se construye en la constancia, en la oración sincera, en la entrega diaria. Con el paso del tiempo, el corazón se vuelve más sensible a la presencia de Dios en lo cotidiano. En pequeños gestos, en momentos simples, en pausas inesperadas. Esa conciencia constante reduce el poder del miedo, porque ya no te sientes solo frente a la vida. Sabes que cada paso está acompañado, incluso cuando no hay claridad total. Y así, sin grandes declaraciones ni cambios bruscos, algo esencial se afirma dentro de ti. La certeza de que confiar en Dios no te quita la responsabilidad de vivir, pero te libera del peso de hacerlo solo. El miedo pierde su autoridad porque ya no encuentra un corazón desamparado. En su lugar, encuentra una fe que, aunque humilde y consciente de sus límites, descansa en una verdad inquebrantable.
Dios permanece, guía y sostiene, incluso cuando el camino todavía no se revela por completo. En este punto del camino interior, la confianza comienza a expresarse de una forma más silenciosa, pero mucho más firme. Ya no necesita demostraciones externas ni palabras grandiosas. Se manifiesta en la manera en que el corazón responde cuando algo no sale como se esperaba, en la calma que aparece aun cuando las circunstancias siguen siendo desafiantes. Es una confianza que no se apoya en la ausencia de problemas, sino en la presencia constante de Dios. La Biblia nos muestra que hay temporadas en las que Dios permite que sus hijos caminen por valles largos, no para castigarlos, sino para enseñarles a escuchar su voz con mayor claridad. El miedo suele gritar, exige atención inmediata y respuestas rápidas. Dios, en cambio, habla con profundidad y paciencia. Quien aprenda a confiar empieza a reconocer esa voz suave que no presiona, pero orienta, que no acelera, pero sostiene. Esa voz no siempre elimina la dificultad, pero acompaña con fidelidad. Hay una enseñanza muy clara en la vida de los salmistas, quienes expresaban su angustia sin reservas, pero regresaban una y otra vez a la confianza. Ellos no negaban el temor ni la tristeza, pero tampoco se quedaban atrapados en ellos. Llevaban todo delante de Dios, incluso lo que parecía contradictorio. Esa honestidad profunda es una forma de fe madura. Cuando el corazón aprende a presentarse tal como está, sin máscaras, la confianza se vuelve real y sanadora. Muchas personas viven con el temor constante de que algo malo ocurra en cualquier momento. Ese miedo anticipado desgasta más que el problema en sí. La confianza en Dios va rompiendo poco a poco esa anticipación dolorosa. Enseña a vivir el presente, a no cargar hoy con el peso de un mañana que aún no existe. No se trata de ignorar la realidad, sino de aprender a vivirla sin ansiedad excesiva. El miedo también puede surgir cuando sentimos que estamos caminando solos, que nadie ve nuestro esfuerzo ni comprende nuestras luchas. Pero la fe recuerda una verdad profunda. Dios ve incluso lo que otros no ven. Él conoce los pensamientos, las lágrimas silenciosas, las batallas internas que nadie más percibe. Esa certeza trae consuelo, porque ya no necesitas justificar tu proceso ante todos. Basta con saber que Dios está atento y cercano. Confiar en Dios no significa que todo se resuelva de inmediato, sino que nada queda sin sentido. Incluso los momentos más confusos forman parte de una historia mayor que Dios está escribiendo. A veces el corazón solo entiende esto con el paso del tiempo, cuando mira hacia atrás y reconoce que fue sostenido incluso en los días más frágiles. Esa comprensión fortalece la fe y reduce el poder del miedo futuro. Hay una libertad especial que nace cuando aceptas que no todo depende de ti. Esa aceptación no te vuelve indiferente, sino más ligero. Te permite dar lo mejor sin cargar con una presión que no te corresponde. Dios no te pide que seas perfecto ni que tengas todas las respuestas, solo que confíes y camines. Y en ese caminar, Él se encarga de lo que tú no puedes controlar. El miedo suele intentar convencerte de que siempre debes estar preparado para lo peor. La fe, en cambio, te enseña a estar abierto a lo que Dios quiera hacer, incluso si no coincide con tus expectativas. Esa apertura no elimina los desafíos, pero transforma la manera en que los enfrentas. Ya no desde la rigidez, sino desde una esperanza flexible y viva. Con el tiempo, el corazón empieza a notar que su reacción ante la incertidumbre ha cambiado. Ya no hay tanto impulso por huir, ni tanta urgencia por resolverlo todo. Aparece una paciencia nueva, no porque el proceso sea fácil, sino porque la confianza se ha profundizado. Esa paciencia no es resignación, es esperanza en acción. Y así, la fe continúa creciendo de forma constante, casi imperceptible, pero firme. El miedo ya no domina los pensamientos ni dirige las decisiones. Puede aparecer, pero no se instala. La confianza en Dios se ha convertido en un refugio interior a que el corazón sabe regresar. Un refugio donde no todo se entiende, pero todo se descansa. Un lugar donde la vida, con sus luces y sombras, se vive acompañada, sostenida y guiada por una presencia que no falla, incluso cuando el camino sigue revelándose paso a paso. Hay una verdad que solo se comprende plenamente cuando el corazón ha atravesado el camino que acabas de recorrer en este mensaje. Y ahora, con calma, con respeto por tu proceso interior, llega el momento de entregar esa clave poderosa que fue prometida desde el inicio, no como una fórmula mágica, sino como una verdad espiritual capaz de transformar la manera en que vives, sientes y enfrentas la vida. La clave es esta: el miedo pierde su poder cuando decides confiar en Dios antes de que las circunstancias cambien. No después, no cuando todo se acomoda, no cuando las respuestas aparecen,
sino antes, en el momento exacto en que el problema sigue allí, cuando la incertidumbre aún pesa y el futuro no está claro. Esa decisión interna, silenciosa y profunda, es el punto donde comienza la verdadera transformación. No es el fin del miedo, es el fin de su autoridad sobre tu corazón. La Biblia muestra una y otra vez que Dios obra con mayor fuerza cuando sus hijos confían sin ver. Noé construyó el arca sin lluvia. Abraham caminó sin conocer el destino. El pueblo avanzó antes de que el mar se abriera. La transformación no ocurrió cuando todo estuvo resuelto, sino cuando el corazón eligió confiar en la palabra de Dios por encima de la evidencia visible. Esa es la fe que libera, la fe que calma, la fe que sostiene. Cuando aplicas esta clave a tu vida diaria, algo empieza a cambiar de manera profunda. Ya no esperas sentirte seguro para confiar. Confías y, en ese acto, la seguridad comienza a nacer. El miedo deja de ser una señal de alarma constante y se convierte en un recordatorio de que necesitas volver a Dios. Cada vez que el temor aparece, tienes la oportunidad de practicar esta clave. Entregar el control, soltar la ansiedad anticipada y descansar en la fidelidad de Dios. Confiar antes de ver no significa negar la realidad. Significa interpretarla desde una perspectiva más alta. Significa reconocer que hay cosas que hoy no entiendes, pero que no están fuera del cuidado de Dios. Esa postura interior produce una paz que no depende de resultados inmediatos. Es una paz que acompaña incluso cuando el camino sigue siendo desafiante. En este punto final del mensaje, es importante reconocer algo con honestidad. El miedo puede volver a tocar la puerta en otros momentos. La transformación no consiste en eliminarlo para siempre, sino en no permitir que gobierne tu vida. La diferencia ahora es que ya sabes dónde llevarlo. Ya no lo cargas solo. Ya no decides desde él. Lo entregas, lo sueltas y eliges confiar, una y otra vez. Dios no te promete una vida sin dificultades, pero sí una vida acompañada. No te promete ausencia de tormentas, pero sí su presencia constante en medio de ellas. Y esa presencia es suficiente para sostenerte, incluso cuando las fuerzas parecen agotarse. Cuando confías antes de ver, permites que Dios actúe no solo en tus circunstancias, sino en tu interior, formando una fe más profunda, más estable y más libre. Ahora, tómate un momento. Respira con calma. Permite que estas palabras desciendan de pensamiento al corazón. Imagina todo aquello que hoy te genera miedo, ansiedad o inquietud. No lo reprimas, no lo niegues. Simplemente entrégalo en silencio a Dios. No con grandes palabras, sino con un acto sincero de confianza. Ese gesto interno, aunque parezca pequeño, tiene un poder inmenso. Permanece unos instantes en silencio, dejando que la paz de Dios ocupe el lugar donde antes estaba el temor. No necesitas hacer nada más. No necesitas resolver nada ahora. Solo descansa, porque cuando eliges confiar en Dios antes de ver la respuesta, tu corazón empieza a sanar, tu mente se aquieta y tu espíritu se fortalece. Y así, con esa confianza renovada, continúa tu camino, no libre de desafíos, pero libre del peso de enfrentarlo solo. El miedo ya no define tus pasos, la fe comienza a guiarlos. Y en ese caminar sereno, sostenido por Dios, descubres que incluso en medio de la incertidumbre, es posible vivir con paz, con esperanza y con una confianza que transforma la vida desde lo más profundo del alma.